Estábamos hablando sobre la doctrina del pecado. Es una doctrina bastante importante y uno podría encontrar en toda la Biblia sobre la doctrina del pecado. Obviamente, desde los inicios estuvimos hablando, para que tengamos un pequeño recuerdo, estuvimos hablando que el origen del pecado nace en Satanás. El origen del pecado nace en Satanás. Satanás, recuerde que él fue un querubín precioso, hermoso, inteligente, tenía un buen liderazgo, tenía un buen, digamos, grupo que lo seguía, pero dejó llenar su corazón, como muchos sabemos y compartimos, dejó llenar su corazón de vanidad, de egocentrismo, ¿ok? Y él dijo, se atrevió a decir que quería ser igual a Dios. Ojo, también la Biblia no habla de que él quería ser mayor que Dios. Él sabía quién era Dios. Él sabía que Jehová era su creador. Y obviamente él no podía ser mayor que Jehová. Pero él dice en la Biblia, Ezequiel y Isaías, unos versículos que leímos, que él quería ser igual a Dios. Y sabe que esa fue la misma mentira que le dijo a Adán y a Eva, ¿cierto? Esa fue la misma mentira. Ustedes pueden comer el árbol del bien y del mal y serán igual, ¿cierto? Al conocimiento de Dios, o serán igual a Dios. Y esa misma mentira la ha venido diciendo en cuanto a la historia de la humanidad. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis, vemos gobiernos, imperios que en ese entonces eran faraones, eran reyes, que ellos querían ser, o ellos se autodenominaban como Dios o como dioses, ¿ok? Los faraones del tiempo de Moisés, él se autodenominaba como Dios. Si recordamos otro imperio muy reconocido en la Biblia, el imperio babilónico, todos estos reyes se autoproclamaban como Dios. Y uno diría, ¿y será que hoy en día pasa lo mismo? Sí, hoy en día pasa lo mismo. Por ejemplo, este señor de este país de Corea del Norte, este hombre que gobierna allá se autodenomina como Dios y todo su linaje hacia atrás. Y todo aquel hombre que ha gobernado, gobierna un país y que no quiere salir del poder, prácticamente, en otras palabras, está autodenominando como Dios. Quiere siempre tener el poder y por eso no quieren bajarse del poder. Siempre quieren gobernar, siempre quieren mandar, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mentira que Satanás ha venido dando al ser humano. ¿Sabe qué? Satanás también ha implantado eso en la religión. Okay, muchas de las religiones hay cabezas, hay líderes que se desvían y se autodenominan como Dios, o dejan que las gente, los seguidores lo adoren, lo glorifiquen, le tiren manto rojo, le tiren florecita, ¿cierto? Muchos pastores, de muchas religiones dejan que eso pase, y ahí se están dejando engañar de Satanás cuando él quiere empezar a dar esa mentira de que queremos ser igual a Dios. Entonces me alargué un poco, me salí un poco, pero el origen del pecado nace en Satanás. Por eso el Señor tuvo que sacarlo del cielo y con sus secuaces. También el origen en la tierra como tal, nace, hablamos de Adán y Eva, ¿ok? El origen del pecado en la tierra nace también de Adán y Eva, ¿ok? Por ellos dos, toda la humanidad somos pecadores por raíz, ¿cierto? Teníamos unos versículos que por un hombre entró el pecado al mundo, a todos nosotros. Entonces, por eso nosotros, desde que nacemos, ya tenemos raíces pecaminosas. Entonces, hermanos, es un tema importante. Desde Génesis se nos habla sobre el pecado.
Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí dice, hablando sobre eso, hablamos de que el pecado está en todas partes. Miramos cómo está hoy el mundo, cómo está nuestro planeta, cómo está nuestra tierra. Aunque haya mucha tecnología, aunque haya muchos avances en las enfermedades, el pecado sigue sobreabundando, sigue creciendo, ¿ok? Y eso lo vemos en cada momento, en cada instante, cada día, cada hora, cada minuto. Vemos que el pecado sigue aumentando. Proclaman paz, dicen esto, estrategias, pero no, el hombre no ha podido ni podrá dar paz a la humanidad. Inclusive el anticristo, ojalá en el futuro podamos estudiar un poquito sobre escatología, pero el anticristo inclusive él va a proclamar ¿qué? Proclamar paz. Y lo va a lograr, entre comillas, él va a lograr que todas las poblaciones, que todos los países estén unidos. Pero detrás de eso es un engaño. ¿Por qué? Porque ya cuando él vea que todos están unidos y que él fue el que impulsó eso, se va a proclamar como el anticristo, como el Dios, como Dios. Es tremendo, hermanos, pero eso es lo que es el pecado. Los hogares se destruyen por el pecado. ¿Cuánto lo creen? Los hogares, hermanos, se destruyen por el pecado. Eso es indiscutible. Nosotros lo vemos cada día, cada momento, cuando las familias se separan. ¿Por qué? Por culpa de un pecado, sea infidelidad, sea enfriamiento, sea lo que sea, siempre hay un pecado en medio de la separación o división de los hogares. Dice acá, más del 50% de matrimonios hoy terminan en el divorcio. Imagínense, yo creo que esa cifra ha aumentado. El alcohol y la inmoralidad juegan un papel mayor en su destrucción. Entonces, lastimosamente, los hogares por el pecado se han destruido, se han separado, ¿ok? Y eso se ve hoy en día mucho, comúnmente. Ahora vamos a entrar a un punto donde dice que el pecado enceguece las mentes de los hombres. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, pero esta persona ¿por qué no entiende? ¿Cierto? Le estamos explicando el evangelio y no entiende, no lo ve, ¿cierto? Algo tan lógico, algo tan bueno, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos puede producir la palabra? Lo más bueno, las cosas buenas, amar al prójimo, amar al enemigo, estar en paz con Dios, estar en paz conmigo mismo. Ese es el centro de la Biblia. Y la gente no lo entiende, ¿cierto? Antes la gente ataca y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero es por eso, porque el pecado enceguece, hermanos, y esa es la respuesta. El pecado enceguece las mentes de los hombres. Ellos ven ahí, y muchos saben que muchos dicen, sí, es verdad, sí, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo es la solución, pero no avanza. Es porque el pecado los tienen enceguecidos. Vamos a ir entonces para ver unos versículos. Efesios capítulo 4, 18. Efesios 4, 18, ahí en la pantalla la tenemos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué? Por la dureza del corazón. Entonces, ellos tienen la mente o el entendimiento entenebrecidos. Vamos a ir a otro versículo, Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Dice que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo que cauterizada su conciencia. Cauterizada su conciencia. ¿Qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, vemos que el pecado enceguece a la persona. ¿Sabe que el pecado también puede llegar a enceguecernos a nosotros los creyentes? ¿Ok? Porque eso es lo que hace el pecado. Ya uno conoce, ya uno sabe, y cuando uno peca, el pecado
empieza a enceguecerlo a uno. Entonces hay que tener cuidado con el pecado. Como les hablaba hace 8 días, el pecado es sutil, ¿cierto? Es sutil. Cuando uno menos piensa, está envuelto en el pecado. Cuando uno menos piensa, está ahí, sumergido en el pecado. Entonces el pecado puede ser muy sutil en la vida de nosotros. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Dice, el pecado es engañoso. Alguien ha dicho, si el pecado no fuera engañoso, no tendría deleite. Ninguno podría gozar de los placeres del pecado, aún por un tiempo, si no estuviese ensegado a su conciencias. Devastadoras y los horrores del infierno. El pecado nunca es lo que parece ser. Nunca tiene el mismo sabor al final que tuvo al principio. ¿Sabe qué? Y eso es verdad. Uno puede empezar con el pecado y puede satisfacerse. Y puede decir, qué bueno el pecado. Pero a la final de todo, llega ¿qué? Amargura. Y eso muchos cristianos hoy en día viven eso. Se deleitan con el pecado, empiezan a hacer el pecado y se deleitan. Porque ¿quién dijo que el pecado, digamos, y no me malinterpretes, va a sonar un poco feo, pero el pecado en cierto sentido es bueno para la carne? La carne se goza en el pecado, la carne encuentra felicidad en el pecado. Pero a lo último, cuando uno se sumerge en el pecado y cuando ya uno recapacita, lo que va a encontrar es amargura, es carga, es pena, es vergüenza, ¿cierto? Cuando la persona peca y muchos pasa eso, lo último, cuando ya recapacita, lo que va a sentir es vergüenza delante de Dios. Esa persona va a decir, Señor, o no vuelve a los caminos por sentir esa vergüenza, decir, no me merezco todo esto. Sin embargo, no puedo dejar eso ahí. Sin embargo, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, y ahí Juan está hablando a creyentes, si confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como les he dicho, hermanos, la idea es volver a levantarse, la idea es continuar, ¿sí? Porque muchos se quedan, la idea es volver a continuar. Bueno, muy bien. Aquí dice Santiago 1:15, dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese es el final del pecado, la muerte, ese es el final. Dice, el pecado hace que el corazón sea engañoso. Vamos a leer varios puntos. El pecado hace que el corazón sea engañoso. Hemos leído ese versículo, Jeremías 17:9. Dice, el pecado engañoso endurece el corazón. Hebreos 3:13. ¿Cierto? Por eso hay veces nosotros oramos, cuando oramos por un inconverso, una persona que no es creyente, le oramos al Señor, Señor, ablanda su corazón, Señor, pon un corazón, como dice misma la palabra, un corazón de carne, ¿cierto? Porque el mundo tiene el corazón endurecido, fuerte, ¿cierto? No, la palabra ni nada le traspasa el corazón. Y hay veces nosotros llegamos a ser así, somos duros de corazón. Entonces el pecado engañoso endurece el corazón. El pecado engañoso hace que los hombres obren engañosamente. Por ejemplo, el pecado le engañó a Herodes para que creyese que podía aceptar la adoración de hombres. ¿Y qué le pasó a Herodes? Un ángel le hirió por no dar la gloria a Dios y fue comido de gusanos. El pecado engañoso le causó, hablábamos de eso hace 8 días, a Jezabel, a pesar que podía oponerse al Dios de Israel. Pero los perros comieron a Jezabel en el muro de Jezreel. Eso está en 1 de Reyes. El pecado engañoso causó
a Ananías y a Zafira a creer que podrían mentirle al Espíritu Santo, ¿cierto? Y qué bueno sacar una enseñanza de ellos dos, se ha sacado muchas enseñanzas. Pero mire, ellos propusieron en su corazón hacer algo para Dios, prometieron al Señor algo, ¿cierto? Dar unos bienes, pero se dejaron engañar y no lo dieron como habían prometido, ¿ok? ¿Y qué pasó? Mire lo que hizo el Espíritu Santo con ellos. Pero hermano, les digo, cuando usted haga una promesa con el Señor, cúmplalo. De verdad, gracias a Dios no era como le pasó a Ananías y Zafira, sino muchos de nosotros estuviéramos ya muertos. Pero lo que usted prometa al Señor, cúmplalo, de verdad, porque es un compromiso que usted hizo con Dios y usted, un compromiso que usted hizo con el Señor. Entonces mire, también el pecado dejó engañar a Ananías y Zafira. También, bueno, aquí hay otros hombres, otros personajes, pero bueno, voy a continuar. ¿Cómo trató Dios con el pecado? Recuerde que el Señor Jesucristo, hermanos, fue enviado por Dios al mundo para condenar el pecado en la carne. Bueno, ya sabemos que el pecado es una realidad hoy en día. El pecado fue una realidad inclusive antes de los fundamentos del mundo. El pecado sabemos que fue una realidad en Adán y Eva cuando ellos empezaron. Y de ahí hasta nuestros tiempos y hasta el futuro, hasta que el Señor venga, y estamos hablando inclusive mucho más allá de los 1000 años que se cuenta, porque inclusive en los 1000 años va a haber todavía pecado en el hombre. Pero ¿cómo trata Dios o cómo Dios dio la solución al pecado? Y eso es lo que la gente no ha podido entender, lo que leí. El Señor Jesucristo fue enviado al mundo para condenar el pecado en la carne. Por eso Él murió en la cruz por nosotros. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué? Condenó al pecado en la carne. Ojo, muchos piensan que la ley era para quitar el pecado. No, la ley mosaica era para mostrar el pecado. ¿Ok? Y muchos piensan que la ley, que uno para estar bien con Dios, o etcétera, etcétera, hay que cumplir la ley, ¿cierto? Y eso es lo que hoy muchas religiones hacen. Todavía están envueltos en la ley, cuando la ley lo que hace es mostrarte el pecado. Entonces la ley no es capaz de quitarnos el pecado. Romanos 8:3 dice: porque era imposible, ¿para qué? Para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Entonces, recuerde que en el Antiguo Testamento, para que el Señor pudiera perdonar el pecado del pueblo, de cada persona, había un sacrificio de cordero, había un sacrificio de oveja. Pero eso sucedió también en el Nuevo Testamento. El Señor mandó a su propio Hijo como en sacrificio, ¿cierto? Debía morir, debía derramar sangre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces, de esa manera lo constituyó el Señor.
La pregunta es ¿cómo juzgó Dios el pecado, quitarlo y proveer salvación para el pecador? La respuesta se encuentra en 3 palabras que hemos escuchado mucho, por ejemplo, sustitución, imputación y resurrección. Estos 3 puntos fueron claves para que Dios juzgara el pecado. Vuelvo y repito, sustitución, imputación y resurrección. Hemos escuchado muchas veces esto. Entonces, estas palabras deben de estar muy bien en nuestra mente. Por ejemplo, sustitución. ¿Qué quiere decir sustitución? Quiere decir que Cristo murió por mí en mi lugar. ¿Ok? Quiere decir que Cristo murió por mí en mi lugar. Eso está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, eso es lo que significa sustitución, que Cristo murió por mí, en vez de yo haber muerto. ¿Ok? Ahora vamos a ver imputación. ¿Qué quiere decir imputación? Quiere decir que Cristo murió por mis pecados, vicariamente a mi favor. ¿Ok? Eso está en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que significa imputación. ¿Sí? Imputación. Que Cristo murió por mis pecados. Y la otra es resurrección, otro punto importante por el cual Dios condenó el pecado. Resurrección dice, habla de poder sobre el pecado. Nosotros también como creyentes juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde compartimos su poder de resurrección. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2:6, que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire, ese versículo habla en forma presente, ¿cierto? Un verbo presente. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante. Por eso ese día que se celebra, lo celebramos con gran reverencia, con gran gozo. ¿Por qué? Porque en la resurrección Cristo venció el pecado, venció la muerte. Es decir, que el pecado no pudo con Cristo. ¿Sí? No pudo con Cristo. Entonces la resurrección es una parte importante en nosotros, o como doctrina. ¿Cómo puede uno sobrevenir el pecado y vivir triunfantemente? Entonces ya hemos sabido mucho sobre el pecado, sobre lo que Cristo hizo, cómo Dios combatió al pecado. Ahora, ¿cómo podemos vivir triunfantemente en medio del pecado? Porque como les he dicho, es una realidad de que nosotros todavía tenemos que luchar con nuestros pecados. Es obvio que todavía tenemos que estar combatiendo el pecado, estar peleando con el pecado y con nuestra propia carne. Entonces, para librarse uno de la pena y la condenación del pecado, uno tiene que, primero, reconocer y confesar que es un pecador. Eso es supremamente importante. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces la palabra dice que todos nosotros somos como trapo de inmundicia, ¿sí? Como el trapo de cocina.
que no se lava durante 10 días, ese trapo huele feo. Así somos nosotros, como trapo de inmundicia. O ¿cuántos aquí? La mayoría somos papás, ¿cierto? Cuando le quitamos el pañal a nuestros hijos, que eso huele feo. Así somos, como ese pañal. Suena raro, pero de verdad. Y así lo dice la palabra. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Y sabe que muchas personas no reconocen eso. Muchas personas, uno le pregunta a usted cuando muera, ¿dónde va a ir? Y ellos dicen descaradamente al cielo. Y uno les dice, ¿por qué? Porque he dado buenas obras. Cuando la palabra dice que no hay ni un justo ni aún uno. No hay nadie que haga lo bueno. Así es. Entonces, mis hermanos, eso es lo que somos, literalmente. Usted puede creer cómo una persona puede desmembrar a otra persona, ¿cierto? Eso donde llega a la mente de un ser humano, pero lo hay, ¿cierto? Cuando vemos embolsados, cuando vemos picados, ¿a dónde llega la mente, el pecado al ser humano? O cómo un pedófilo puede hacer tantos daños a tantos niños. Entonces uno ahí mira la suciedad que somos todos nosotros. Entonces, esto es lo que dice la Biblia, que reconozcamos que somos pecadores. Hermanos, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que fallo, reconozco que hay veces no puedo. Yo hay veces le digo, Señor, necesito de tu ayuda. Dios, solo no puedo, Señor. Mi carne siempre quiere enaltecerse, mi carne siempre quiere ser orgulloso. Ayúdame. Y de verdad eso me ha ayudado en mi vida cristiana. Entonces, hermanos, es reconocer. Entonces, reconocer y confesar que es pecador. Lo siguiente es arrepentirse, cambiar su modo de pensar, virarse de su pecado hacia Cristo. Lucas 13:3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer. Y saben que mucha gente que no es creyente reconoce que es pecadora. Mucha gente lo reconoce. Pero mucha gente no pasa al siguiente punto, que es que arrepentirse. Entonces es muy necesario en cuanto a eso, arrepentirse, cambiar su modo de pensar, virarse de su pecado hacia Cristo. También otro punto importante es con el corazón recibir a Cristo y confesarle como su Salvador y Señor. Listo, Romanos 10:9-10, un versículo muy conocido, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, mis hermanos, la palabra es también muy clara cuando nos da ese orden. Y cuarto punto, nos dice depositar su fe completamente en Él y en su obra consumada en el Calvario. Descansar y ser satisfecho con aquello que satisfizo a un Dios santo, Entonces, mis hermanos, esa es la manera de cómo nosotros podemos vivir triunfantemente. Y sabe que nosotros en nuestra vida cristiana, aunque ya somos salvos, también debemos tener esos puntos importantes, centrados en nuestra mente. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Quiero terminar con esto, esta doctrina. Dice, considerarse hombre muerto. Tenga en mente que fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Ok? Esta carne debe estar muerta. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted murió cuando Él murió. Su vieja naturaleza fue crucificada con Él. Usted fue sepultado con Él y fue resucitado con Él para andar en novedad de vida.
También debemos, para andar en una vida victoriosa, debemos ejercer una fe constante y firme en Cristo. Por ejemplo, por fe vencemos al mundo, por fe derrotamos a Satanás, por fe el poder de Dios nos guarda, por fe reclamamos la presencia de Cristo. La fe nos da la valentía para hacer frente a las tempestades de la vida. La fe nos libra de las cuitas de las necesidades materiales. La fe nos capacita a vivir sin dudas ni ansiedades. Entonces, mis hermanos, finalmente todo lo dicho, lo que hemos hablado, será realidad en su vida si medita diariamente en la palabra de Dios, si desarrolla una vida de oración fuerte y constante, si busca la comunión de cristianos dedicados y si testifica a las almas perdidas fielmente acerca de su fe en Cristo. Entonces siempre nosotros llegamos a un punto, y siempre, yo no sé si se ha dado cuenta en las predicaciones de cualquier predicador, siempre uno llega a este punto, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, la oración, hermanos, la santidad. Siempre todas las enseñanzas o predicaciones que uno oye llegan a ese punto, a que nosotros debemos ser constantes en eso, en la palabra, en la oración, en la comunión, ¿ok? Eso nos lleva a ser victoriosos al pecado. Recuerde que el pecado está en usted, ¿cierto? El pecado está dentro de usted, en su carne y en su sangre. Por eso cuando nosotros seamos arrebatados, si nosotros pues logramos estar en eso, o si morimos, por eso nuestro cuerpo deberá ser transformado, nuestro cuerpo ya no va a ser el mismo, ¿ok? Porque este cuerpo por naturaleza es pecaminoso. Y yo sé que usted diariamente se da cuenta de eso, que esta carne siempre quiere hacer lo malo y que esta carne siempre hay veces cae y uno tiene que luchar. Ay, es que qué pereza orar, es que la palabra, es que tantas cosas que uno deja de enfrentar en la vida cristiana. ¿Pero por qué? Por el pecado. Pero hermanos, ser constantes, que la fe que nosotros vivamos, la vivamos verdaderamente, apasionadamente. Amén. Oremos al Señor y terminamos esta doctrina. Padre, Dios del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz.